Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Ateos de Mente Libre. Yo soy Dante y hoy vamos a hablar sobre moral, religión y Dios. Recuerdo que la primera vez que le dije a mi muy religiosa madre que yo era ateo, su reacción fue bastante negativa por varias razones, pero su principal preocupación era que yo me volvería una persona sumamente inmoral. De hecho, me dijo que aunque yo no creyera en Dios, tenía que seguir siendo religioso, porque, según ella afirmó, necesitamos de la religión para ser buenas personas. Esto es un argumento sumamente común, estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado antes. Incluso de personas que no son religiosas o que son ateas, es muy común escuchar que necesitamos la religión o necesitamos ciertos principios religiosos para poder ser buenas personas. Yo considero que esto es falso y voy a dar mis razones de por qué. Una cosa que mencionó mi madre, y estoy seguro que también ustedes lo han escuchado muchas veces, es que si no hubiera un Dios, nada nos impediría salir a la calle a hacerle daño a otras personas, cometer homicidios y demás cosas terribles. Y mi respuesta fue decirle que hiciéramos un experimento hipotético. Entonces le dije, imaginemos que Dios no existe. Es decir, imaginemos que en este momento te das cuenta y puedes evidenciar, sin duda alguna, que no hay un Dios. Eso haría que en este momento salieras a cometer actos inmorales, a hacerle daño a las personas, a cometer homicidios y demás cosas terribles. A lo cual me respondió que no. Y estoy seguro, o quiero creer, que la mayoría de las personas también dirían que no. Visto de otra manera podemos preguntar, ¿cuál es uno de los mandamientos de Dios? No matarás, ¿cierto? Entonces le preguntas a estas personas, ¿por qué es un mandamiento? Las personas contestarán, porque matar a otras personas está mal, porque es bueno que prohibamos el homicidio, porque estaría mal matar a otras personas, o porque voy a matar a alguien si yo no quiero que me maten a mí, etcétera, etcétera. Entonces, el argumento dejó de ser, no matarás porque Dios lo dice. La serie de condiciones que estas personas dan para explicar por qué eso está mal no depende de Dios ni de la religión. Están admitiendo que eso no es algo bueno para la sociedad, no es algo bueno para los individuos, y que eso haría daño a otras personas. Una vez que empiezas a argumentar con estas personas y por qué les interesa que esto sea respetado, comienzan a dar razones que no tienen nada que ver con la religión. A lo que voy con todo esto es que existe un entendimiento en una sociedad de qué cosas benefician a las personas y qué cosas no. Al estar en una sociedad donde convivimos con otras personas, entendemos muy bien qué cosas queremos evitar nosotros, hasta el punto en que tenemos empatía y entendemos qué cosas harían daño a otras personas. Ahora, también es muy importante recordar que las religiones han hecho mucho daño a la sociedad y a las personas, que ser religioso no te hace automáticamente mejor persona, que dependiendo de la religión y el entendimiento de esa religión, la gente puede ser sumamente intolerante o hasta cometer actos terribles en nombre de esa religión o de esas creencias. Recordemos también que en muchos casos, actos de discriminación, violencia e intolerancia han sido causadas por o han sido defendidas por ciertas religiones. De igual manera, muchos de los grandes genocidios y tragedias de la humanidad han sido causadas por la religión o por personas que querían defender estas religiones. Y recordemos también, no hay una sola cosa buena que un religioso pueda hacer en nombre de su religión que un ateo o una persona sin religión pueda hacer también. Pero hay muchísimas cosas terribles que un religioso puede hacer en nombre de la religión que un ateo no va a hacer en nombre del ateísmo o lo que sea. Desde luego, cabe recalcar que ser ateo no te hace tampoco automáticamente mejor persona. Hay malas personas y también hay ateos que son terribles personas. Pero la manera más fácil y rápida de hacer que una buena persona haga cosas terribles es darle una religión. Entonces, los mandamientos y leyes que proclaman estas religiones son cosas buenas independientemente de esas religiones o creencias. Es por eso que muchos de estos preceptos podemos encontrarlos a lo largo del tiempo en diversas sociedades y han sobrevivido porque aumentan el bienestar de las personas como sociedad y también como individuos. Vamos a verlo de manera muy sencilla. Incluso pensando de manera muy egoísta, sé que vivo en una sociedad y sé que interactúo con otras personas. Está en mi mejor interés no ser robado, por ejemplo, porque eso evidentemente no me beneficiaría. Me haría sentir mal. Entonces está en mi mejor interés evitar robar a otras personas, porque esa acción de evitar el robo va a esparcirse en esta sociedad. Como vivimos en una red interconectada de personas en una sociedad, yo, al poner mi granito de arena, estoy asegurándome de que esta acción de robar sea mal vista y evitada por otros. Está en mi mejor interés no ser violentado, por lo cual está en mi mejor interés también propiciar que otras personas tampoco sean violentadas, para impulsar en una sociedad que estas cosas sean mal vistas y evitadas. En ningún momento necesité o necesito un Dios para entender esto. Y por supuesto, tenemos un sistema legal en el cual existen consecuencias cuando cometemos crímenes o este tipo de acciones. Pero más importante aún, debemos comprender que existen diversos niveles de moralidad. Niveles que uno va entendiendo poco a poco mientras uno crece. El nivel más básico de moralidad es el que entiende un niño, por ejemplo. Este niño entiende que si come su comida, puede salir a jugar. Y si no come su comida, no va a tener postre,
no va a poder salir a jugar o incluso va a ser castigado por eso. La gente que es religiosa, al menos en la mayoría de los casos, funcionan con este tipo de moralidad, que es muy básica. Funcionan básicamente con el entendimiento de que existe una recompensa y un castigo. Si soy bueno, voy al cielo, si soy malo, voy al infierno. Funcionan básicamente como niños y afirman que el resto de la sociedad necesita también esa recompensa o ese castigo para poder vivir en sociedad. Sin embargo, entendemos por la psicología y todo este tipo de disciplinas que aunque de niños entendemos de manera muy simple lo que es la moral a través de recompensas y castigos, conforme vamos creciendo, nuestro entendimiento del mundo y la manera en que nos relacionamos con otras personas va evolucionando. Y se va desarrollando de tal manera que entendemos qué es la empatía y que hay cosas que nos benefician a nosotros y benefician a otras personas. Y entendemos que no se trata simplemente sobre recompensas y castigos, sino que nuestras acciones tienen consecuencias. No solamente para uno, sino para todos, ya que vivimos en una sociedad. De esta manera, yo no hago cosas buenas porque estoy esperando una recompensa, y no evito hacer cosas malas porque estoy temiendo un castigo. Hago cosas buenas porque me satisface hacerlas, porque está en mi mejor interés vivir en una sociedad donde las personas obtengan estos beneficios y puedan vivir en paz, ya que a mí me interesa vivir en paz, y no estoy esperando una recompensa por mis acciones. La única recompensa es esa sensación de aportar a mi sociedad. Y evito hacer cosas malas porque me interesa que ese comportamiento no sea promovido. Puedo entender a través de la empatía cómo se sentiría una persona si hago algo que definitivamente no le beneficiaría a esa persona. Puedo ponerme en los pies del otro y saber que hay acciones que evidentemente van a tener una consecuencia negativa en otras personas. Y de hecho, la mayoría de las personas entiende esto, aunque sea de manera subconsciente. Y reitero, claro, tenemos un sistema legal, pero esto es específicamente para remover a las personas que cometen acciones que no benefician o que afectan de manera negativa a la sociedad y a otras personas. No necesitamos una autoridad divina, ni tampoco seguir creencias o dogmas religiosos para adquirir o mantener nuestra moralidad como individuos y como sociedad. De hecho, evolutivamente tenemos razones de por qué existe este tipo de moralidad. Podemos encontrar ejemplos en otras sociedades animales, entre primates, mamíferos y demás. Si un animal en estas sociedades hace algo que afecta a los demás animales, poco a poco ese animal es removido de esa sociedad para evitar que afecte a otros y como señal de que ese tipo de comportamiento debe ser evitado. A fin de cuentas, como organismos, nos interesa sobrevivir, pero nosotros, al ser organismos sociales, requerimos de los demás para poder sobrevivir. No vivimos aislados y somos parte de una red interconectada de personas. De hecho, la necesidad de cooperación y colaboración son mecanismos evolutivos que tenemos, no solo para sobrevivir nosotros como individuos, sino también para fortalecer los lazos sociales que tenemos con otros individuos de la misma especie. Y algo muy especial que tenemos nosotros los seres humanos es que tenemos empatía. Ningún otro animal tiene una capacidad tan compleja para entenderse a uno mismo y a otras personas. Y entender que si voy y pateo a una persona, eso va a causarle daño a la persona porque entiendo que si alguien me patea a mí me va a causar daño, por lo cual tengo ese entendimiento de que debo evitar hacer este tipo de acciones para no afectar a otros. Finalmente, creo que es muy obvio, la religión realmente no tiene nada que ver con la moral. En cuanto a la religión cristiana, por ejemplo, simplemente veamos la cantidad de atrocidades que dice la Biblia, y aunque se haya reformado de cierta manera, los creyentes de hoy en día siguen siendo bastante intolerantes, por ejemplo. También tenemos a muchos narcotraficantes que son religiosos y otro tipo de personas violentas o criminales que también son religiosos. Y al final del día, según su creencia, simplemente tienen que arrodillarse y pedir perdón. Simplemente con arrepentirse de sus pecados, estos pecados quedan perdonados. Por lo cual no tienen de qué preocuparse porque al final todo lo que hagan siempre va a ser perdonado por Dios, simplemente al pedir perdón. Con lo cual pueden ir al día siguiente a hacer exactamente lo mismo una y otra vez, asesinar, robar y ser terribles personas, y regresar al día siguiente a pedir perdón. Por lo cual la religión no es la respuesta, y Dios definitivamente no es la respuesta, para que seamos más morales. Entonces, ¿de qué manera podemos ser mejores personas? Intentando entender las necesidades de la sociedad y las personas. Ser empáticos y poner nuestro granito de arena, aunque sea de manera muy humilde, para tratar de ser mejores personas. Y así contribuir a una sociedad que promueva este tipo de actitudes. En fin, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, dejen su comentario y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias y hasta pronto.